Maishapá, Maichapeneco, ¿cómo amanecieron? Ñañepurúta ñanerembiapó. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida que nos regala, por gozar de buena salud. Y le vamos a pedir que bendiga y asista a todas las personas que están enfermas, para que Dios con su infinita misericordia les devuelva la salud. Y vamos a rezarle también a la Virgen María. Ñañemboeta hina tu pasame, ñañeperuta. Tu bata ira tu marangatu rerabe. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que tú me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ñañeperuta hina, vamos a comenzar. Hoy es día miércoles, no se olviden de poner siempre la fecha. Miércoles 24 de marzo de 2021. Tiempo de oración y perdón. Estamos en Cuaresma. Entonces por eso estamos en tiempo de oración y de perdón. Guaraní, expresión oral. Y vamos a aprender una poesía. Araro huecuy. Araro huecuy es otoño en castellano. Araro huecuy. Ñañeperuta. Araro huecuy. Okuy okukuy. Uraro hue. Behuecatumime. Ara ñambue. Ho un sabumi. Ha iyarai. Ara mbykyve. Ara hovasy. Ara ikaneo. Péicha oike ohóvo araro huecuy. Ndahasýieterei. Pemoñe'ẽjeýta. Van a leer nuevamente 2-3 veces para que se le quede en la mente. Y abajo pueden dibujar el otoño. Un lindo dibujo. Y no se olviden de poner sus nombres, que es muy importante. Subrayen los títulos. No se olviden de subrayar. Cualquier consulta que tengan, pueden consultarme, y si memorizan, me envían en audio su poesía. Muchas gracias.